doctor Yang Ximin concluyó sus estudios de posgrado en la Academia China de Ciencias Sociales. Funge como subdirector del Departamento de Economía y es el director ejecutivo del Centro de Estudios Mexicanos del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales. Asimismo, es profesor de la Facultad de Estudios Latinoamericanos de la misma institución. El doctor Yang es miembro del Comité Editorial de Publicaciones del CECHIMEX en México y es miembro del Grupo de Trabajo China-América Latina dentro del Inter-American Dialogue en los Estados Unidos. Su investigación se centra en las relaciones económicas chino-latinoamericanas, integración regional en el hemisferio occidental y las relaciones económicas entre China, México y Centroamérica. Es autor y coautor de muchos libros y artículos en dichas temáticas. Fue investigador invitado en Kiev, Corea, en la Academia Británica en Reino Unido y en CECHIMEX de la UNAM. El Dr. Yang también ha sido ponente en importantes conferencias internacionales, tales como Wilton Park Conference en Londres, University of Oxford en Reino Unido, World Economic Forum, Rosa Luxemburgo Foundation en Berlín, la SAC Corea y en Inter-American Dialogue en Estados Unidos. Entonces, el profesor Yang Ximin, le damos la más cordial bienvenida y nos va a presentar la ponencia Las relaciones económicas México-China requieren un nuevo diseño. Por favor. Sí, gracias, muchísimas gracias. I'm proficient in English. Y también puedo hablar español, pero no muy bien. 但是我的汉语说得最好。所以接下来我要说汉语。Buenas tardes, amigos todos. 接下来呢，我就用汉语来讲，我尽量把这个东西讲得清澈一点。Espero poder exponer claramente mi ponencia. Lo que voy a hablar son las relaciones económicas entre México y China. La primera pregunta va a ser ¿qué tipo de diseño es este diseño de arriba para abajo? Y luego cómo este diseño se refleja en las relaciones económicas de China y México. Primero quiero hacer una introducción de por qué se llama así este modelo. Primero les quiero compartir que en el 2002 yo vine a participar en una conferencia en UNAM. En aquella época las relaciones entre México y China estaban en una época de dificultades. Y entonces se propuso por primera vez hacer la relación entre México y China de esta manera, de arriba para abajo. Ahora estamos en una etapa donde la relación con Asia y Pacífico es muy importante. Todos los ponentes en los últimos días estaban hablando de la importancia clave de las relaciones China y México. Pero por ahorita el desarrollo de esta relación ha encontrado muchos retos y no se ha desarrollado lo suficiente. Ahora veamos los números, las cantidades según las estadísticas sobre la exportación e importación en el área de comercio.
Y el segundo aspecto muy importante son las inversiones. Veamos que las inversiones de China en Latinoamérica y en México son muy altas, mientras que las de México en China son bastante bajas. Una premisa es pensar en los problemas. ¿Y cuál es este concepto, ¿no?, de la relación del diseño, ¿no?, de top-down? ¿Cuál es el contenido de este concepto? Es una estrategia de procesar la información y organizar el conocimiento en práctica. Ahorita México y China ya tienen una relación de completa asociación estratégica, pero esto es nada más un marco, es nada más un instrumento, pero también necesitamos un mecanismo de implementación de estos conceptos, hacerlos funcionar realmente. Una es poner un plan, ¿no?, bilateral de cooperación económica a corto plazo entre China y México, y tomar ciertas medidas en el ámbito de la economía, ¿no? Y también pensar en ciertas materias sensibles, ¿no?, y en ciertos grandes proyectos que no se debe. Ahora las relaciones entre los dos países se están desarrollando de una manera bastante fluida. Y los dos países están realizando reformas dentro de su sistema. Entonces, ¿cuál sería la aplicación del diseño top-down? Veamos estas fotos. Desde los partners estratégicos podría desarrollarse hacia hacer un balance mejor en el área de las relaciones económicas entre los dos países. Veamos, en el 2013 los dos presidentes se reunieron en dos ocasiones. También se encontraron de forma personal las dos primeras damas de los dos países. Esto es un aspecto muy importante. Las dos primeras damas de nuestros países también tienen una muy buena relación. Lo más importante es también el hecho de que se firmaron una serie de acuerdos entre los dos países. Y esto formó una base excelente para el desarrollo de la relación estratégica entre México y China y para dar una buena base de su relación económica. Lo contrario de top-bottom sería bottom-top. Aquí hay otro problema. En China los interesados hacia el mercado tan grande e importante que representa Latinoamérica para los chinos no son las empresas estatales sino las privadas. Hasta algunas empresas de modelo muy pequeño. Doy un ejemplo.
En China se hizo una organización gubernamental donde las pequeñas empresas dan como feedback al gobierno. Ahora, la Alianza del Pacífico es otro tema que es muy importante en el tema de economía y de la cooperación económica. En el julio de este año yo hice cierta investigación en este aspecto. El GDP de México y de Brasil ya alcanzó un 60%. La economía de México y de Brasil está relativamente desarrollándose más lento. Ahorita si vemos la influencia económica entre México y la Alianza del Pacífico, los países de América Latina deberíamos comparar los países que están en el Pacífico con otros países. Pero hasta el 2013 los países del Pacífico todavía nosotros podemos constatar que México, Colombia y Perú, Costa Rica, estos 4 países, su economía se está desarrollando realmente bastante bien. Y estos países también tienen una importancia geográfica muy grande. Hablando de la cooperación con China, veamos cómo se ha desarrollado la economía de China en los últimos 10 años y cómo se ha ido incrementando el PIB de China. La gráfica a la derecha nos está mostrando el incremento del PIB de China. Hasta el año 2014, toda Latinoamérica Latina, su PIB se ha desarrollado de la manera que están viendo en la pantalla, que no es muy buena. ¿Y cómo se podría no llegar a hacer una cooperación económica? Hasta en el 2013, las inversiones de China en México se han ido incrementando paulatinamente. Y ahora la relación entre China y México en el aspecto entre China y México como que ha llegado a un momento, a una etapa donde no podría seguir desarrollándose. Si el desarrollo de la economía china sigue manteniendo un desarrollo tan veloz, nosotros tenemos realmente China y Latinoamérica ambos han llegado a realizar sus propias metas. ¿Qué medidas han tomado los chinos hacia Latinoamérica?
Okay, maybe I can speak in English. Do you think it's okay? Yeah. You know, in the last decade, the Chinese and Latin American economic cooperation depend more on trade, right? But after the financial crisis hit both the economy in Latin America and China, we should change the model of the cooperation between the two sides. That means we can change the crisis into the opportunity. The three measures we have taken, one is loan for oil, the second is the currency swap, and the last one is bilateral FTAs. And what we expect the bilateral economic relations, I think we have the three directions. The first one is sustainable development. The second one is harmonious economic relations. And the last one is innovative methods. And you know, today we talk about the overall China-Latin American overall cooperation. What does that mean? That means, you know, Latin American, we can consider this region as one region, the 31 countries plus the so many different independent countries, the one country. In fact, Latin America includes 4 sub-regions, right? The first one is Mexico in North American, Central American countries, the Caribbean countries, and last one is South American countries. So the 4 regions are totally different situation. So how to cooperate at the overall level? The first, we should take the different measures, what we should do. Fortunately, the Chinese government pay more attention to how to put forward the bilateral or upgrade the bilateral economic cooperation. You know, since the 2008, China issued the China's policy paper on Latin America and the Caribbean. But this is not some measures. I can say it's only the outline, how to guide the bilateral development. The second is 2012, when the Premier Wen Jiabao announced the set of the concrete policies at the headquarters of ECLAC, CEPAL. And last year, bilateral countries between Mexico and China, we have announced, held a joint declaration. And this year, in July, when President Xi visited Latin American countries, he met some leaders of some Latin American countries, and we have, they also have announcement, declaration. So it's very important. You know, from 2008 to 2014, we have the policies step by step. What we want to do is lay a solid foundation to set up a platform. We call it the upcoming China ECLAC Forum. That means to cooperate with the whole region. When President Xi was Latin American, he mentioned the 3 engines. The first one is trade. The second one is investment and finance. Why we talked about the 3 engines? The first one, trade, I think it's easy to understand. The first is the living standard of Chinese upgrade day by day. And that means they have the capability to buy something. And in the end, that means China can import more products, materials from Latin America. And the second, maybe we can call it the services trade, the tourism resources in China. We have so many tourists. When China have the holiday in the May 1st is holiday, 10th is the October 1st is holiday, national holiday. Travel lots of the person from China to travel other parts to the world to buy some luxurious goods and to stay at the hotel. So that means it's another kind of the import. The second is investment. You know, China is the biggest country which own the foreign reserve. And the last one, the finance. You know, if you're familiar with Chinese situation, you can notice that the CBD, China Development Bank, it's played a key role between China and Latin American cooperation. So, not only for Latin American and for the whole world, China is an opportunity.
in 2013, China became one of the biggest outbound tourist market and one consumer of the outbound tourism in the world. And you know, in Latin America, there are 33 countries, of which 21 countries have been Chinese listed the outbound tourist destination of Chinese citizens. So it's opportunity. We can see from the two charts that it's the outbound tourists of China and also expenditure of outbound tourists of China from 2013 to 2014. And last, this slide shows us what the tendency in the coming 10 years. We can see agricultural trade, bilateral trade, China investment. It will increase more than the last decade. So it's the opportunity. And to the whole world, you know, in the coming 5 years, the China import will reach $10 trillion. The investment will reach $500 billion, and also include the outbound tourists, the number. So China, I think the relations between China and Mexico, we need a design. What the design? I can conclude in one word. That means both sides should pay more attention to at the strategic level, but we should have some measures, concrete measures. That means we can cooperate and to make it in practice. So we cannot stay only at the concept. So that's all. I'm so sorry because my poor Espanol. Okay, thank you very much. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Jiang Zemin. Le voy a dar ahora la palabra al doctor Enrique Dussel-Peters. Él es doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame. Desde 1993 es profesor de tiempo completo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de nuestra universidad. Sus temas de investigación son economía política, desarrollo económico, comercio internacional y organización industrial, estudios de segmentos de encadenamientos mercantiles globales en América Latina y el Caribe y China, e investigación comparativa entre América Latina y el Caribe y China. Es coordinador del CECHIMEX, que es el Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, y coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y es autor de numerosos artículos y libros sobre las temáticas señaladas en castellano, alemán, inglés y chino mandarín. Y bueno, quiero hacer el anuncio de este libro que se terminó de editar en este año y se llama La inversión extranjera directa de China en América Latina, 10 casos de estudio, de Enrique Dussel. Bueno. El doctor Dussel nos va a exponer la ponencia titulada Una década de conocimiento de la economía china en México, síntesis y retos. Enrique, por favor. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido con el Instituto de Investigaciones Filológicas y particularmente con mi colega Aurelia Vargas por todo el esfuerzo, ¿no? Y realmente muy contento de estar en la misma mesa con el colega Jiang Zemin, con quien hemos estado trabajando desde hace ya un buen tiempo, y también contento de que esté acá el profesor Xu, que bueno, un gran conocedor de América Latina y de México, ¿no? Miren, yo brevemente, hay un documento más amplio. Yo lo que quisiera brevemente es destacar la importancia de partir
de un buen grupo de análisis, estudios que se han venido haciendo en China, yo diría particularmente en el Instituto de Estudios Latinoamericanos del CAS, donde tienen más de 30 años de estar estudiando América Latina y México desde múltiples perspectivas, y yo diría también en América Latina y en México, donde tenemos una buena experiencia no solo en el ámbito económico, en temas de comercio, de inversión, sino que también en relaciones internacionales, aprendizaje del chino, temas históricos múltiples, ¿no? La invitación sería ni más ni menos, más allá de la moda de China en América Latina y en México, pues de que en muchos casos no hay que reinventar la rueda, ¿no? La rueda, por suerte, ya se inventó hace un buen rato, y entonces, considerando de que desde hace algún tiempo existen en América Latina y en México un buen grupo de estudios, no voy a hacer referencia a cada uno de los estudios, yo lo que quisiera simplemente es, me parece a mí, al 2014, ¿qué sabemos sobre China desde México? No voy a hacer referencia a los estudios que se han hecho en el ILAS, incluyendo varios del doctor Yang, sino que particularmente en México, ¿de qué podemos partir en el 2014, ¿no? Entonces, la invitación es ir más allá, yo diría, del análisis yo-yo, ¿no? En el yo-yo que sube y baja y sube, y etcétera, con tasas de crecimiento, participaciones, sino que a qué conclusiones hemos llegado al 2014, con de nuevo trabajos de Luis de la Calle desde los 90s, Romer Cornejo, Eugenio Anguiano y muchos otros, les repito, por lo menos yo en este breve documento hago referencia a un grupo de análisis del 2000 al 2013, ojo, esto se puede ampliar antes sin lugar a dudas, ¿no? Un primer tema, y voy a hacer referencia simplemente a 7 aspectos y concluir sobre 4 otros temas. Un primer tema relevante, analizado con mucho detalle, es de que existen enormes diferencias estadísticas entre China y México, ¿no? Es decir, lo que China dice exportar a México versus lo que México dice importar de China varía en un casi 300%, ¿no? Entonces, claro, si no nos enteramos de eso, pues estamos bastante perdidos. Esto se ha analizado a 2, 4, 6, 8, 10 dígitos del sistema armonizado, y no es que haya mentirosos, sino que hay registros diferentes, triangulaciones, importaciones temporales, pero es un tema fundamental en cualquier diálogo México-China, porque si tenemos ahora sí que a Xi Jinping en un lado y a Enrique Peña Nieto del otro, cada uno con sus estadísticas, pues nos va a hablar de mundos que no tienen nada que ver. Segundo tema, China se ha consolidado como el segundo socio comercial de México. Ojo, China es el segundo socio comercial de México desde el 2003, hace más de 10 años, y se ha consolidado desde entonces. China hoy en día participa con casi el 9% del comercio exterior de México y en forma creciente muy significativa. Uno diría, ahora sí que México y en mexicano, es decir, China no es una llamarada de petate, China llegó para quedarse y la participación de China va a incrementarse en la economía mexicana, en el comercio y en otras variables. Tercer punto, y de nuevo con base en más de 15 años de estudios que se han venido haciendo en el ámbito académico, organismos empresariales y el sector público, ¿no? Primero, el comercio México-China destaca por un alto nivel de comercio interindustrial y no intraindustrial. El comercio en México es sobre todo de carácter intraindustrial. Es muy diferente el comercio con China, de México con China. Segundo, yo les recuerdo, las exportaciones mexicanas con China, y a diferencia de la mayoría de las exportaciones mexicanas con el resto del mundo, en los últimos años se han concentrado crecientemente en materias primas, petróleo, cobre, derivados del cobre y un grupo de minerales con un valor agregado muy reducido y con un nivel tecnológico muy reducido, ¿no? Esto está al 2013 bastante bien analizado. Adicionalmente, y
como parte de una historia complicada, las importaciones mexicanas que provienen de China, China exporta a México sobre todo bienes manufacturados, ¿no?, con creciente valor agregado. Y por último, yo les diría en este análisis, en múltiples análisis que existen, sorprendentemente, según las estadísticas mexicanas, más del 91% de las importaciones mexicanas provenientes de China son bienes de capital y bienes intermedios, es decir, la información estadística de México no da lugar al resultado de que China nos está invadiendo con bienes de consumo baratos y está haciendo pedazos uno diría la infraestructura productiva nacional. Último tema en el comercio, muy analizado, la relación importaciones-exportaciones de China. En el medio diplomático se habla de un fuerte desequilibrio. Las relaciones de 10-1 en el 2013, es decir, importamos 10 unidades y exportamos una. Yo diría, pues nos golearon, ¿no? 10-1, es un problema y que se ha abordado en el medio no solo académico, sino que también diplomático, porque consiste y resulta en un problema político. Una relación 10-1, yo diría, no es sustentable políticamente, y los primeros que entenderían eso son las autoridades chinas, ¿no? Es decir, si la relación fuera no 10-1, sino que 1-10, estaríamos en otra discusión. Cuarto tema relevante. Más allá de las diferencias estadísticas, si en el comercio las diferencias estadísticas son de 3-1, las diferencias estadísticas según la fuente mexicana, China, diferentes fuentes chinas, diferentes fuentes mexicanas, las diferencias estadísticas de la inversión extranjera directa pueden ser de 9-1, es decir, según lo que plantea MOFCOM versus la Secretaría de Economía. No obstante, hay una enorme brecha entre la presencia china en el comercio de México versus la presencia de la inversión extranjera directa china en México. La inversión extranjera directa china en México, según la Secretaría de Economía, alcanza el 0.1% acumulado 99-2013, muy lejanos al 9% del comercio. Por último, quinto punto en este listado de resultados, me parece de los cuales se pueden partir al día de hoy, es de que en el 2013, y esto ya lo indicaba claramente el doctor Yang, desde el 2013 hay un salto cualitativo en la relación política entre ambos países. Es decir, los tres mandatarios de los países se vieron 3 veces en México, en China, en San Petersburgo. Sin embargo, yo diría, y este va a ser el gran reto para noviembre del 2014, cuando Enrique Peña Nieto vaya a China, sin embargo, esta nueva relación política no se ha traducido en cambios estructurales, en nuevas inversiones, en una relación, uno diría, estratégica, integral, como se plantea la relación entre los dos países. Esto no se ha traducido, ¿no? Es decir, yo siempre diría, se preguntará el loco del pueblo, bueno, pues muchas reuniones, muchas fotos, muchas comidas, buenas, etcétera, pero esto no ha tenido resultados al día de hoy. Va a ser el gran reto de la visita presidencial en 2014. Sexto punto relevante es de que, no obstante de que China sea el segundo socio comercial de México, México también tiene una creciente, pequeña, pero presencia en China. Sorprende de que prácticamente no existen estudios de casos en el tema comercial y particularmente en el tema de la inversión entre ambos países, ¿no? Es decir, yo les diría que con pocas excepciones, incluyendo este reciente documento de 10 empresas chinas con nombre y apellido, a qué se dedican, cuáles son sus retos, cuánto han invertido, cuál es su empleo, etcétera, sorprende que en México y en buena parte de América Latina seamos profundamente ignorantes sobre un tema tan fundamental
con China como es la inversión, ¿no? Último tema, yo diría, China no es solo relevante para América Latina, en México mucho menos, en el ámbito del comercio y de la inversión, sino que también del financiamiento. Hay un grupo de trabajos en los cuadernos de trabajo del Sechimex, tenemos ahí 2 documentos interesantes de Kevin Gallagher, donde plantean que en los últimos 3 años el financiamiento de China, diversos canales, particularmente públicos, es mayor al financiamiento del BID y del Banco Mundial conjuntos, ¿no? Entonces, estamos ante un escenario económico, me parece interesante, relevante. Termino con 4 conclusiones, les repito, con base en una revisión bibliográfica, crítica, me parece. Yo les diría, bueno, pues ¿cuáles son algunas conclusiones y propuestas de investigación conjunta entre el sector público, el sector privado y el sector académico, ¿no? Uno, el de realizar actividades periódicas conjuntas entre investigadores chinos y mexicanos en el ámbito de la economía, también como se realiza en este coloquio, ¿no? Es decir, la periodicidad y que no sean encuentros hoy y en 15 años no pasa nada, etcétera. Segundo, profundizar el estudio de cadenas de valor específicas, por ejemplo, la cadena hilo textil confección, de la electrónica, autopartes automotriz y muchas otras, para concretar la relación entre México y China en el ámbito económico. De otra forma, la relación entre México y China se convierte en un abstracto, ¿no? 9%, 10%, 15%, pero no tenemos capacidad de diferenciar. Si ustedes revisan este libro de China en América Latina y el capítulo sobre México, me parece que de lo apasionante y resultante de ahí es las enormes diferencias que las empresas chinas y la inversión extranjera directa china tiene con respecto a décadas de otras nacionalidades de la inversión extranjera. Mientras no sepamos diferenciar y creer que la inversión china es igual a la de Estados Unidos, de Japón o de Alemania, de nuevo vamos a destacar por una profunda ignorancia y sobre todo por la incapacidad de plantear propuestas de política. Tercer punto relevante, me parece, es la necesidad de puntualizar proyectos de cooperación entre México y China. El doctor Yang ya indicaba algunos temas, yo los invito a revisar algunos de los trabajos del Sechimex, de Agenda Asia, donde, en fin, hay docenas de proyectos con nombre y apellido, etcétera. Yo concuerdo con el tema de la enorme importancia del turismo, por supuesto. Se ha analizado por lo menos desde hace 5 años en el caso de México. Claro, sin visas, pues no van a llegar chinos. Sin vuelos, mucho menos, a menos de que lleguen remando, etcétera, etcétera. Entonces el tema sin infraestructura específica para la demanda turística china, que no es igual a la italiana, alemana o japonesa, si no tenemos capacidad de crear teléfonos, infraestructura, conocer la demanda, pues se queda en un abstracto, y hoy no la traemos y mañana, bajo las mismas estructuras, tampoco. Entonces no hemos tenido capacidad de concretar proyectos específicos, ojo, en donde en muchos casos hay temas muy puntuales. Y por último, y termino con eso, yo diría la principal debilidad en la relación México-China, desde nuestra perspectiva y mi perspectiva, es una debilidad institucional. Hemos estudiado los organismos empresariales mexicanos que trabajan sobre China, los organismos públicos en relaciones exteriores, en la Secretaría de Economía, en ProMéxico, en la propia Embajada Mexicana en China, etcétera. Y yo diría también, para ser autocríticos, la enorme debilidad académica y el poco conocimiento que existe en México sobre China, ¿no? Les pudiera hacer un grupo de referencias, pero la debilidad institucional en estos ámbitos lo que refleja es, claro, incapacidad, como planteaba el doctor Yang, la incapacidad de implementar proyectos, es más, de diseñar e implementar proyectos, ¿no? Entonces yo diría,
este ámbito institucional, fortalecer la Embajada de México en China, fortalecer las instituciones académicas en México, fortalecer el conocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Economía y ProMéxico en México, es fundamental para mejorar un diálogo en el corto y mediano y largo plazo. De otra forma, nos vamos a quedar atrayendo inversiones que no llegan y con base en conocimiento no llegarán bajo las mismas condiciones, atrayendo turismo sin infraestructura, sin visas, pues no van a llegar, y atrayendo muchas otras cosas, y en donde nos sorprendemos de que la relación, de nuevo, estratégica, integral, no cambia, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Enrique. Bueno, abrimos una sesión, me parece que de 3 preguntas, porque viene la mesa de Economía 2. Sí, compañero. Sí. Buenas tardes, maestro Enrique. Más que nada, buenas tardes, Enrique. Más que nada preguntar si hay algún estudio serio acerca de cuánto afecta la exportación de productos de China al mercado interno, ya que la gran mayoría de los productos de uso cotidiano y en muchos ámbitos como son calzado, textiles, electrónicos, cómo afectan al mercado interno y a los productores del país. Y también pues hacer un poco de hincapié en por qué a algunos de los productores nacionales les sale mucho más caro hacer estos mismos productos y el gobierno pues genera muchos problemas para que estos se puedan realizar. Muchas gracias. Gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, perdón. Para el doctor Peters, ¿qué implicaciones tendría para China? Hasta donde tengo entendido, la OMC le dio beneficios preferenciales a China que caducan en 2014, 2016 me parece. 2016. ¿Qué tanto cambiaría la dinámica cuando China tenga que adecuarse a las adecuaciones de la OMC? Gracias. A ver, las últimas 2, sí. La misma pregunta, pero para el doctor Yang. Muy bien. A ver, tu compañero. A ver, ahora. Él, ¿sí? Y el último. Primero tú, por favor. Sí, yo quisiera felicitar al colega y amigo Jean Porcy. Digamos, hay ciertos esfuerzos que sí lo hacemos para tener esta puente, pero tengo entendido que México tiene menos importancia que Bolivia por cuestiones metales, níquel en Cuba. Realmente, ¿cómo podremos influenciar en los tomadores de decisiones? Porque Peña Nieto va primero a la reunión a Hainan, o sea, ¿cómo se puede? Y eso es algo que lo hemos discutido en el seno del CIMEX, o sea, una masa crítica para que la gente entienda que este puente puede favorecer a ambas naciones, cuando en realidad, bueno, sí hay un apoyo más de los empresarios chinos por parte del Estado, y aquí los empresarios se quejan de que van a negociar solos ante ella, y hay veces las instancias personales como que dan un poco más opciones, es decir, empresarios chinos que los hemos visto con la gente de Tepito que va con los dólares y cambia directamente y a través de traductores. ¿Cómo piensa que se puede hacer a través de las cámaras de comercio o la posibilidad también de que mucho joven pueda llegar y utilizar esa masa crítica de algunos que hemos estado allá que no se aprovechan? Porque si vemos, por ejemplo, el embajador actual de China aquí en México fue estudiante y hemos ido algunos cientos allá y que no hay una cuestión receptiva de parte de las autoridades mexicanas para que se aproveche eso. Gracias. La última pregunta, por favor. Sí. Quizá no venga tanto al caso, pero va de la mano, aunque no lo crean, y es el tema geopolítico y el militar. Nos queda claro que tanto China como México han cambiado su rostro dramáticamente en los últimos 15 años. China ya no es el productor de manufactura barata que fue hace tiempo, ya es un país con una clase media enriquecida. México tampoco ya no es un país
de esa categoría. De hecho, está surgiendo como el líder de la Alianza del Pacífico. Dentro de esto subyace el liderazgo tanto de China como de México en ciertas regiones. En el caso de China, en la cuenca en la zona de Asia-Pacífico, y en el caso de México, en la región pacífica de América Latina. Sí, de acuerdo. La pregunta es también para el doctor Yang y para el doctor Dussel también. ¿Cuál va a ser la relación económica y militar de México hacia un futuro? Tomando en cuenta que no ha sido muy cercana, basándose en esto de la economía. Como un dato adicional, en 2012, por primera vez México participa en el RIMPAC. ¿Qué es el RIMPAC? Es el mayor ejercicio de fuerzas navales en el mundo. Se realiza todos los años en Hawái. Este año, 2014, China también realiza su primer participación. Es decir, Estados Unidos se ha dado cuenta del liderazgo económico y militar de estos dos países. Todavía adolecemos de una tlatelolquitis aquí en México que no nos ha dejado ver cuánto nos vamos a expandir militar y principalmente navalmente en el Pacífico. Así que me gustaría conocer la opinión que ustedes tienen al respecto. Gracias. Profesor Yang, 5 minutos para responder. 这样吧，我还是讲汉语吧，因为刚才前两个问题是提给那个杜塞尔教授的 ，Muchísimas gracias al Dani， 但是呢，前两个问题我就不回答了，我回答一下。Yo voy a intentar a contestar la pregunta del señor Félix ahorita. Podría responder las primeras dos preguntas son realmente dirigidas al doctor Dussel y yo contestaría la pregunta de Félix y la última pregunta. Es cierto. The new president came into office in Mexico. Es cierto que el último presidente de México, Peña Nieto, tiene muy buena relación con el presidente chino. Y esta relación política es muy preciosa porque entra en una etapa estratégica. Y esperemos que dé como fruto una relación pacífica y armoniosa. Por eso mencioné este diseño de arriba abajo, el top-down design. ¿Quién ganaría las próximas elecciones en México? Nosotros no sabemos. Pero ahorita se está poniendo un sólido fundamento para la relación de los dos países y esto a largo plazo podría ser muy útil. Esto es mi respuesta a Félix. Y en cuanto a las fuerzas navales, la pregunta yo no soy experta en las cuestiones militares, pero me gustaría ofrecerle mi propio pensamiento en cuanto a este asunto. Las relaciones de China con Hong Kong, con Estados Unidos, etcétera, son un poquito tensas. Ustedes pueden ver todo esto en BBC, CNN. Por eso
es una situación muy complicada y las cuestiones militares son muy sensibles, pero cuando hablamos de los problemas más relevantes como aquellos en el mar sur de China, este problema es realmente como una moneda que tiene sus dos aspectos. México está lejos de China, por eso tendríamos menos problemas en el campo de lo militar. Y el contacto entre nuestras fuerzas armadas no podría ser muy sustancial. Por supuesto, podríamos aprender unos de los otros. Podría ser más bien comparación que competencia. En el futuro yo creo, sin ser experto en el tema, que la cooperación sería el hilo conductor entre los dos países. Muchas gracias. Enrique, por favor. Sí, brevemente, miren, importaciones de China y efecto, ¿no? Yo creo que es un excelente tema de nuevo para la necesidad de desagregar, tejer fino sobre el tema. Ahí contamos, si les interesa, con gusto podemos ahí enviarles ahí varios de los trabajos hechos. Hay un par de trabajos econométricos para cadenas de valor específicas. Hay enormes diferencias entre la cadena autopartes automotriz, con hilo textil, confección, etcétera, ¿no? Entonces, bienvenidos, yo les diría, a un bosque lleno de árboles que son bien diferentes, ¿no? Entonces, si nos vamos por las puras agregaciones, vamos a llegar a muy poquito, ¿no? Yo terminaría sobre este tema efectos. Entonces, ha habido efectos en la cadena hilo textil confección, por ejemplo, ha habido efectos directamente como resultado de China muy negativos. Yo no quiero decir que China fue la única causa, pero la principal causa para que México perdiera más de 300,000 empleos del 2000 al 2011, ¿no? Ojo, en otros no, en otros sectores no. Hay un problema productivo de falta de competitividad de México, y en donde estamos perdiendo no con China, sino que con Centroamérica, con Vietnam, Pakistán. De nuevo, nos encanta, los malos son los chinos, ¿no? Pero eso no sirve. Es un análisis, de nuevo, yo les diría, insuficiente y poco detallado. 2016, lo único que va a implicar es que, con respecto a la OMC, China se convierta automáticamente en una economía de mercado, un tema que además China ha venido desde el 2001 buscando negociar con México, y ante la dictadura de un par de abogados en la Secretaría de Economía, pues México nunca logró negociar, ¿no? Entonces eso pues no se negoció, sino que se regaló. China va a ser una economía de mercado como muchas otras. Relevancia en México para China, de nuevo, no sabemos difundir, no sabemos vender los productos del tequila a Tulum o a lo que ustedes quieran, ¿no? Lo que se requiere son grupos de trabajo en inglés, ahí se habla de un task force especializado para que China comprenda por qué México en el sector automotriz es tan complicado, mucho más complicado que Rusia, Uruguay o la Ucrania. En lo que se quedan las contrapartes, China es, no hombre, estos mexicanos son pero bien complicados. Lo que hay que decirles es, somos bien complicados porque somos parte del Telecan y hay todo un instrumentario legal que hace a México diferente que a Uruguay, pero eso te permite entrar a 44 países que invirtiendo en Uruguay no es lo mismo, ¿no? Por último, la relación México-China, yo diría, ahí por supuesto hay una dinámica bilateral en la que México desgraciadamente no tiene una estrategia, entonces ahí vamos a tener poco que ganar. ¿Qué queremos? No al 2020,
¿Qué queremos en noviembre del 2014? Pues quién sabe, ¿no? Digo, es tan secreto que pues pocos se enteran. Pero al menos tan interesante es la relación triangular que se da entre México, China y Estados Unidos. Tenemos un libro que pueden bajar ahí en el Sechimex justo sobre esa temática, ¿no? Es decir, en el ámbito político, económico y otros, una relación en donde ante el ascenso de China, la relación bilateral México-Estados Unidos se ve trastocada y en donde México pudiera tener, yo diría, le pudiera sacar mucho más jugo a la relación con China, ¿no? Gracias. Bueno, gracias. Los invitamos a la siguiente mesa, Economía 2, con las ponencias de Yan Yi y de Alicia Girón y la moderación de Eugenio Anguiano. Gracias.